Señoras y señores, el Club Atlético Boca Junior acaba de arrancar el Mundial de Clubes. Fue empate para el equipo de Boca frente al Benfica. ¿Qué podemos decir de este partido? La verdad que fue un partido tremendo, con una gran emoción. Primeramente sorprendente, no esperábamos que Boca logre todo lo que logró en el partido, ¿no? Ese orden táctico, sobre todo en el primer tiempo. Creo que el primer tiempo de Boca termina siendo fantástico termina siendo el primer tiempo de Boca. El único error termina siendo esa jugada casi final que le da el penal a Benfica con esa jugada de Otamendi, donde el chileno Palacios levanta un poco el pie. Yo creo que para mí no es penal, pero como estamos en las épocas de VAR, donde cualquier roce, donde cualquier levantada de pierna es jugada analizable, te pueden dar penal por todo, gente, por todo. Por lo único que no dan penal es por los forcejeos cuando hay pelota parada, que me parece raro, ¿no? Ya que buscan tanto roce, a la hora de analizar por el VAR, no analizan cuando se golpean y se rozan en córner, en tiro libre, jugada de pelota parada, en el forcejeo para ganar el duelo aéreo. Pero bueno, cosas raras del fútbol moderno, cosas raras del VAR. Analiza cosas sí, cosas no. Es bastante extraño, pero bueno, no podemos decir que no es penal con esto, ¿no? Con esto nuevo de cómo analiza el VAR cada detalle. Así que, para mi gusto, no sería penal si no hubiera VAR, pero con VAR es analizable y lo terminan dando, lamentablemente. Creo que haciendo un análisis general después para luego pasar al uno por uno de los jugadores de Boca, me pareció un partido inteligente, tácticamente armado por Russo, si es que lo armó Russo. Siempre tenemos esas dudas, ¿no? Si se arman los equipos desde arriba o quién lo arma. Pero bueno, creyendo que los arma Russo, en este caso los equipos, luego técnico de Boca, un planteo bastante positivo, bastante inteligente, ¿no? A mi gusto, un poco mezquino a la hora de intentar atacar, sabiendo que por ahí la defensa portuguesa no era tan firme como creíamos que era, pero bueno, uno entiende que Boca analizó al rival y sabe cuáles son los puntos débiles del rival, pero bueno, creo que fue un poco mezquino a la hora de intentar atacar. Demasiados volantes, un solo delantero, volantes que no tuvieron mucha llegada de manera ofensiva, que es la verdad. O sea, Boca se dedicó a plantarse bien parado en su propio campo, a jugar con muchos volantes, a copar la mitad de la cancha y a ver que salía en alguna contra. Tuvo la fortuna y a la vez el esmero de que dos jugadas bien realizadas terminan en gol, ¿no? Una jugada muy bien armada por el sector izquierdo en el primer tiempo y otra, una jugada que termina en juego aéreo y un cabezazo Bataglia, donde para mi gusto el arquero podría haber hecho más, pero bueno, no salió y Bataglia casi en el área chica cabecea muy bien. La otra jugada, la primera, fue muy buena, de Blanco pasando ahí, desbordando y tirando un centro donde muy bien Merentiel anticipa a Otamendi, que Otamendi después de cometer esos errores se termina redimiendo haciendo la jugada del penal y haciendo él mismo el empate del partido, el propio Otamendi. Pero creo que en líneas generales Boca planteó un partido mezquino a la hora de la ofensiva, mucho volante, estar bien parado, aguantar y salir de contra, no tener tanto protagonismo, cederle un poco el juego al rival. Por momentos se animó a tener un poco más la pelota, a intentar asociar con toques por los costados, intentar tener buen juego, pero nunca fue un equipo fuerte ofensivamente, nunca lo buscó apabullantemente a Benfica. Creo que se podría haber animado un poco más por cómo veíamos el contexto del partido, por cómo veíamos lo que era Benfica, ¿no? Porque uno si ve un equipo que es recontra apabullante, recontra poderoso en ofensiva, uno entiende que uno se tire para atrás todo el partido. Pero este equipo no fue eso. Benfica fue un equipo que veías que tenía mucha falencia defensiva y que ofensivamente te podía complicar, pero no era un poderío ofensivo enorme como para no animártele un poco más. Y creo que Boca nunca nunca se terminó de animar un poco más a lo que se podía hacer, creo yo, ¿no? Más allá de que le terminan saliendo dos jugadas muy, muy buenas y hace 2 goles, pero creo que Boca se podría haber animado más, sobre todo en el primer tiempo. En el segundo tiempo
En líneas generales creo que el equipo de Russo intentó mantener el mismo nivel de juego del primer tiempo, intentó mantener la misma forma, pero con el 2-1 ese que llegó sobre el final de penal, creo que se complicaba un poco, sabíamos que Benfica se iba a venir, lo intentó, aunque tampoco era muy certero a la hora de marcar y de jugar en ofensiva. Le costó al equipo de Benfica entrarle a este Boca, que fue muy férreo, que a la hora de la marca raspó mucho, que fue un equipo muy intenso a la hora de marcar, y eso estuvo bueno, eso fue algo muy positivo. Pero creo que Boca lo llevó bien al partido, incluso hasta el minuto 60 y pico, casi 70, Boca lo lleva bien al partido, inclusive después cuando hay una jugada media ahí desprolija, intentando atacar al Benfica, donde le echan uno, o sea, Boca tenía el control del partido, hacía tiempo, marcaba el ritmo del partido, pausó el partido, lo planchó, hace expulsar a un jugador de Benfica, estaba ganando, tenía todo Boca, tenía todo el contexto para mantener los... ¿Cuánto quedaba, gente? ¿Cuánto quedaba? ¿15 minutos? ¿20 minutos? Como mucho 20 minutos, ¿eh? Más allá de lo que después pueda adicionar el árbitro. Pero eran 15 minutos, como mucho 20, donde Boca tenía que aguantar y mantener ese orden con un jugador más y con el resultado a favor. O sea, tenía todo el contexto para llevarse ese marcador e inclusive, ¿por qué no? Aguantar un poquito, pero de contra, con un poco más de poder ofensivo, meterle el tercer gol y cerrar el partido. Pero no. ¿Qué terminó pasando? Boca, después del minuto 70, se desconcierta, no sé por qué. Cuando termina el partido hay 10 contra 10, en ese tramo final, Boca se pone nervioso, se desconcierta increíblemente, empieza a tirarse más atrás, el Benfica más se le viene. Y en ese contexto parecía que todo se daba vuelta, gente. De estar en un momento increíble, a Boca se le empieza a dar vuelta todo, creo yo, peor aún después de la expulsión de Figal, que ahí es donde se marca más el partido. Y a partir de ahí Boca era un descalabro. Y tanto termina siendo así, que Boca se tira más para atrás, más nervioso, más pegaba, más allá de que el arbitraje de este árbitro fue horrible, para los dos lados fue horrible, pero Boca tenía el partido controlado, se pone nervioso, se desarma un poco la cuestión del orden táctico después de esa expulsión. Increíblemente, en un centro de tantos que iban a llegar, en ese tramo final donde Benfica iba a buscar el resultado, te lo empató Otamendi. Que no importa, bueno, dato de color, Otamendi se lo grita a la hinchada de Boca porque él es de River, pero no importa, eso es una pelotudez del folclore que no le interesa a nadie. Acá el punto es la parte del juego. Una distracción, que también es otro error de Boca, solo Otamendi se desmarca y entra por el primer palo, mete el frentazo recto, directo y mete el gol. Y empata el partido. Y ya todo se dio vuelta, gente. Ya estábamos 10 contra 10, Boca nervioso, pegando, te lo empatan al partido. Ya todo se había igualado. Y eso fue el lapso de menos de 10 minutos. Después del minuto 70. Entonces, creo que ahí se descuajeringa todo. También un poco influyó la salida de Merentiel, que era el mejor del partido, pero incluso después de la salida de Merentiel, Boca seguía más o menos controlando el partido. Creo que no fue el peor error. Porque aparte el jugador se puede lesionar, esperemos que no sea nada grave. Pero Boca tenía controlado. Yo creo que el error de Boca fue de sus propios jugadores. Independientemente de lo que pueda hacer el técnico desde afuera, decirle, muchachos, tranquilo, mantengamos el orden y mantengamos la cabeza. Boca se descontrola desde lo mental, sobre todo después de la expulsión de Figal. Se pone nervioso, no sé qué les pasó. Venían haciendo casi 65, 70 minutos perfectos. Increíble lo mental, cómo decayó en Boca, increíble. Increíble, no puede volver a pasar eso. Pero no solo para este Mundial de Clubes, sino para una Copa Libertadores, para un momento crucial. Boca no puede desmoronarse así mentalmente, es una cosa increíble. Una vez que hacemos un partido increíble, donde nadie nos daba ni 2 pesos por este partido, porque Boca era un desastre, y fue un desastre toda la temporada,
Una vez que hacemos un partido increíble contra un gran equipo rival, acorde a la diferencia que hay con Boca, de jerarquía, una vez que hacemos la cosa bien, la cagamos sobre el final. Es una cosa increíble. Es una cosa increíble. Y siempre son los mismos, ¿eh? Siempre son los mismos, porque no es la primera vez que Figal se manda cagadas, como tantos otros. Ahora Figal, ya fue Advíncula, ya fue Rojo. ¿Cuánto más? ¿Cuántas veces más Boca se va a seguir mandando cagadas y expulsando jugadores y que se le deschaba la cabeza a los jugadores de Boca? ¿Cuántas veces más? Ya estamos hartos. Hartos. Y hoy, que era un partido increíble y que la gente estaba contenta diciendo, ¿cómo puede ser que Boca logró esto? Increíble. Cuando Boca fue un desastre todo el año. La gente estaba feliz y otra vez. Boca se derrumba. Es una cosa increíble. El partido estaba ganado. Tenía un Pato Otamendi. Y ya Boca era un descontrol. Ya era todo tirado atrás y a que no nos lo ganen. A que no nos ganen el partido. Y digamos que fue increíble e insólito que el árbitro dio 5 minutos. Porque yo dije, 10 contra 10, anímicamente, pasándonos por arriba a Benfica, con ese impulso y el ímpetu del empate. Boca todo cagado, porque es la palabra, cagado. Nervioso después de la expulsión de Figal y después del empate. Ya está, el contexto era totalmente adverso y totalmente al revés ahora. Era Boca cagado, con miedo, nervioso, con uno menos, y le acaban de empatar el partido. Benfica acaba de empatar, igualó en 10 contra 10 en hombres, y va a buscar el resultado. Y encima tiene mínimo 10 minutos, dije yo. Mínimo 10 minutos. Agradezcamos que el árbitro, entre todas las malas que le cobró a Boca, le dio una buena. Dentro de sus horrores, le dio una buena, adicionó solo 5 minutos, porque yo te aseguro que en este contexto de los últimos 15 minutos que Boca se desmoronó, donde le echan uno a Boca y se ponen 10 contra 10, y le empatan el partido, si el árbitro adicionaba mínimo 10 minutos más, Benfica se lo ganaba, gente. Benfica se lo ganaba, porque Boca no estaba ni bien anímicamente, nervioso, pegando. Ya era igual el partido igualado en el resultado y en los jugadores de campo. Tenía todo en contra Boca. Y encima físicamente también ya estaban decaídos. Boca tenía todo en contra, gente. Termina siendo positivo el empate en el contexto final del partido, no en lo que pasó antes, en casi todo el tramo del partido. En lo que pasó en casi todo el partido, Boca pareció ganarlo. Pero en los últimos 15, donde Boca fue un desastre y se desmoronó totalmente, con el resultado final en el descuento, uno dice, prefería el empate porque lo perdía. Lo perdía al partido, lo perdía. Porque Boca tiene para dar mucho más, gente. Mucho más. Si Boca tuviera este orden táctico y esta forma de juego y esta presión que tuvo hoy por momentos en el partido contra equipos de Sudamérica en una Copa Libertadores, Boca llegaría más lejos. Pero Boca no juega así siempre. Juega ahora porque es vidriera y porque es un mundial de clubes. Que eso también hay que decirlo. Pero bueno, en definitiva, Boca termina empatando un partido que para todos era perdido. Aún así, el contexto fue otro, así que nos vamos con el sabor de tristeza porque era un partido para ganarlo, increíblemente. Y bueno, ahora a sacar cuentas, a esperar, sí o sí a ganarle al Auckland City y a desear que el el Bayern Múnich no nos meta 10 goles. Y no más que decir que eso, gente. No hay más para decir que eso. El 1-1, Marquezín creo que cometió un error estúpido saliendo lejos en una jugada y le dio un córner al rival insólito, pero creo que en líneas generales atajó bien. Atajó bastante bien. No podemos decir que fue un desastre su participación. Fue un muy buen partido. No tuvo grandes problemas y grandes errores en los goles. Creo que Advíncula hizo un buen partido, más allá que tampoco lo atacaron tanto, pero Advíncula hizo en líneas generales un buen partido, retuvo bien la marca, no fue muy bueno en ofensiva, pero a nivel defensivo creo que estuvo bastante correcto. Blanco creo que estuvo bien a nivel defensivo y también en los aportes ofensivos, inclusive una asistencia para un gol. Creo que los laterales anduvieron bien. Creo que
Figal hizo un buen primer tiempo, el segundo tiempo me parece que fue de pegar muchas patadas, ya empezó a darse su burrada hasta la expulsión, así que termina siendo un partido regular. Me pareció un partido bueno de Ayrton Costa, buen partido de Ayrton Costa, más allá de que siempre juega al límite y es demasiado bruto para marcar. Creo que fue un buen partido de Batalla de 5, un buen partido, es cierto que también es un rival que lo dejó un poco jugar, pero fue un buen partido de Batalla de 5, distribuyó bien el juego. Flojísimo partido Zenón, lo peor de Boca, flojísimo partido Zenón, flojísimo partido Palacios, otro jugador que muy flojo, no se destacó, no fue protagonista del partido, muy flojo lo de Palacios. Eh, Creo que ya no podemos decir nada de Ander Herrera porque ya es un desastre. Lo de Ander Herrera ya es un papelón de Riquelme, ¿no? Porque el tipo puede ser que sea un mercenario, vende humo que solo vino a Boca a cobrar guita y a no jugar nunca por lesiones, porque está roto. No sé cómo pasó la revisión médica y ahí es donde le cae a Riquelme. ¿Cómo puede ser que un tipo así esté hoy sacándole plata al club? Un tipo que no puede jugar 2 partidos en 6 meses. Es una vergüenza lo de Ander Herrera. Y encima después el estúpido se hace expulsar. Encima, se hace el cancherito queriendo ir al bar a que no le den un penal a los rivales, haciéndote, yo peleo por Boca, y después te echan, pelotudo. Después te echan. Nos dejas con uno menos, no servís para nada, te llevamos al pedo al mundial. Ahora estás lesionado y expulsado, no servís para nada. Y te pagamos un sueldo, burro. Volvete a España, ladrón. Una vergüenza lo de Ander Herrera. Y una vergüenza de Riquelme en contratarlo. Una vergüenza. Belmonte creo que termina siendo un partido aceptable dentro de sus limitaciones, lo viene a reemplazar al burro este del Vasco y, y hizo un partido aceptable. No es muy bueno, claramente, es uno más, pero hizo un partido aceptable, ahí con el doble 5. Y después creo que Merentiel fue la figura, el que más puso, el que más se mostró, el que más buscó, el que más fabricó faltas. Merentiel no puede faltar en Boca, lamentablemente después se va lesionado, ojalá que no sea grave y que pueda seguir estando en el Mundial. Gran partido Merentiel. De hecho, creo que lo eligieron la figura del partido. Muy bien Merentiel. Creo que Velasco es un caso perdido, otro que es un papelón hasta ahora, un desastre. Desastre Velasco, no vale ni a palo hasta acá lo que lo pagaron. Le queda grande la de Boca, desastre el pibe. Cuando entró Milton Jiménez, no tocó una. Claramente un tipo limitado, un tipo que en su vida va a volver a jugar Mundial de Clubes, tiene suerte que llegó a Boca, no sé cómo llegó a Boca, para mí es un 9 medio pelo del montón, un 9 para ser suplente, tranquilo, que de hecho lo es, fue suplente, pero no te cambia nada cuando entra, no te hace la diferencia, no tiene velocidad, no tiene cambio de ritmo y tampoco tiene habilidad, entonces es un simple 9 rústico donde le puede quedar una pelota ahí y le pega, nada más para ofrecer. El Changuito Ceballos es un desastre, creo que ya es un jugador que está vendible. Ya está, Changuito, ya está. ¿Cuánto más te vamos a esperar, hermano? Tenés 23, 24 años. ¿Cuánto hace que entonces el club ya tendría que haber explotado? Ya está, Changuito. Ya está. No estás para Boca, te queda grande o no tenés talento. Tenés limitaciones, te da hasta ahí. No sos un gran extremo. Ya está, Changuito. Era tu momento de brillar, era tu momento de mostrarte, era tu momento de decir, entré para comerme la cancha, para comerme la delantera y a los defensores rivales que están cansados. No hiciste nada, Changuito. Dos de borde por los costados y se te fue la pelota, se te terminó la cancha, Changuito. No sé qué carajo entrenas en la semana, pero no te da, hermano. No te da. Ya está. Cavani, como siempre, robando de la tribuna, firmando camiseta. Otro que vive lesionado y que es casi un exjugador. Sigue cobrando plata del club y no juega nunca. Creo que así estamos, gente. Muchos errores que se mantienen, pero creo que en líneas generales termina siendo un partido aceptable de este vergonzoso Boca en este semestre. Pero hoy, increíblemente, contra el Benfica en un Mundial de Clubes, Boca hizo un partido aceptable, que inclusive estaba para ganarlo y lo termina empatando. Ahora sacar cuentas, si no, no pasa nada. Diremos adiós en primera ronda, pero por lo menos no haciendo papelones, gente, que es lo que en definitiva buscamos. Así que sin más para decir, la verdad que esperemos que Boca no se coma 10 contra el Bayern Múnich, que por lo menos se coma 3 nomás. Sería por lo menos lo ideal. Ojalá que Boca no se coma un papelón histórico.
Sabemos que vamos a perder, seguro, pero por lo menos que no sea por 10 goles. Ahí te queda una mínima chance de diferencia de gol. Y después, bueno, sí o sí a ganarle al Oakland City. Sí o sí hay que ganar uno de los 3 partidos. Sí o sí. Ese es el partido a ganar. Ese partido en teoría fácil a ganar. Hay que hacerle goles rápidos al equipo neozelandés. Y hay que ganar ese partido. Hay que ganar ese partido y probar suerte. Si se nos da, bien. Si no, seguiremos mirando el Mundial de Clubes por televisión y siguiendo este camino mamarrachesco o mamarrachoso, como corno se diga, de este semestre, año, ya más de un año, deplorable de Riquelme al mando de Boca. Gente, este fue nuestro análisis. Empató Boca contra Benfica 2-2. Veremos qué pasa en la próxima fecha contra el Bayern Múnich. Ojalá que se nos dé por lo menos llegar a octavo de final y hacer un papel digno, pero hasta ahora todo sigue bastante complicado, pese a que Boca hoy hizo un buen partido. Un aceptable inicio del Mundial de Clubes. Muchas gracias, pulgar para arriba, banca en el proyecto. Hablamos siempre de Boca en el canal. Vamos Boca todavía, seguimos analizando, seguimos viendo partidos del Mundial de Clubes, pero sobre todo analizando nuestro hermoso club. Será hasta la próxima, gente. Un gran abrazo y aguante Boca.